Va. Full viernes esto. Estrenando careta. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de periodismo y de los psicofantes del terrorismo yihadista, que tenemos unos cuantos en este país. Y es que, como ya comentaba en el anterior vídeo, el pasado martes todo el mundo se acostaba con la noticia de que un bombardeo israelí en un hospital de Gaza causa al menos 500 muertos según las autoridades de la franja. Y esto era una noticia dada por El País, pero los medios patrios que se dieron eco de esta noticia en este marco fueron El Mundo, La Vanguardia, el ABC, El Periódico, El Diario, El Confidencial, El Diario Público, Radio Televisión Española, Antena 3, El Español, La Sexta, 4, Telecinco, F Noticias y Europa Press. ¿Y tú? Te callas la puta boca. Algo de lo que también se hicieron eco otros medios internacionales como pueden ser la CNN, la NBC, la BBC, el New York Times o el Washington Post. A día de hoy la gran mayoría de estos medios, con excepción de quizá Público o el Diario.es, ya habrían rectificado. Y es que en los últimos días se ha demostrado con bastante contundencia que el misil del hospital no fue lanzado por Israel, sino que salió de algún sitio de la Franja de Gaza, que el impacto no fue en el hospital, que estaría intacto, sino que fue en el parking, y que la cifra de 500 muertos que se dio fue masivamente exagerada, algo que yo creo que debería ruborizar a todos los periodistas que se hicieron eco de la noticia sin esperar a contrastarla ni siquiera un mínimo. Por ejemplo, desde la cuenta independiente de Global Military reflexionaban: es desconcertante y vergonzoso que esto se haya informado de manera tan remota durante las primeras horas de la explosión en el hospital Ali en la ciudad de Gaza. Esto fue una pura invención, es una locura lo rápido que se toman las cosas como un hecho. Lamentablemente esto es algo que todavía está sucediendo y seguirá sucediendo durante este conflicto. Por eso tenéis que esperar hasta que las cosas sean verificables de forma independiente, y por eso yo esperé hasta que todos los hechos salieron a la luz. También desde la cuenta de observadores internacionales y de inteligencia abierta de OSINT comentaban: creo que en algún momento, ya sea ahora o en el futuro cercano, los medios internacionales en su conjunto deberían dar un paso atrás y hacer una autopsia de lo que sucedió en las últimas 36 horas. Hay lecciones absolutamente profundas que se deben aprender de esto. Las organizaciones probablemente deberían sumergirse en lo que sucedió dentro de sus redacciones durante las primeras 12 horas y comprender realmente los puntos donde las cosas fallaron. Porque no importa lo que realmente sucediese sobre el terreno, la respuesta de los medios fue deficiente. Y es que, a falta de declaraciones gubernamentales, ¿qué hechos trascendieron en las primeras horas? ¿Qué se podría confirmar de forma independiente? ¿Qué material fuente se convirtió en trabajo publicado? ¿Qué sabíamos realmente? Y es que las redes sociales tienen sus propios problemas masivos, pero se supone que las organizaciones más grandes y con mayor alcance tienen barreras institucionales. No sé, algo llamado cuarto poder. Y finalizaba con otra reflexión que decía: honestamente, muchas personas tendrán que aceptar el hecho de que fueron víctimas de una propaganda increíblemente débil, que encima fue refutada involuntariamente por la misma fuente de manera convincente menos de 12 horas después. Aunque a quien intento engañar, absolutamente nadie va a rendir cuentas sobre todo esto. De hecho, diré más: en España, muchos activistas disfrazados de periodistas todavía siguen con el cuento. La huida hacia adelante hasta el infinito y más allá. Creo también que es importante reflexionar que cada vez que aparece un activista acusando a Israel de crímenes de guerra y multiplicando exponencialmente el número de niños muertos palestinos en lo que llevamos de conflicto, que esto se lo escucho mucho a Alan Barrosos, a Anujes y personajes similares que siempre están con los 1000 niños muertos por aquí, con lo que llevamos de semana ya han muerto 800 adolescentes. Las fuentes que reportan los números que luego utilizan estos activistas son exactamente las mismas que las que reportaron el bombardeo israelí al hospital al sur de Gaza, donde supuestamente habían muerto 500 personas. ¡Malvados israelíes que han bombardeado un hospital! Cuando ahora lo que sabemos es que fue un cohete palestino que estalló en un parking y que mató entre 10 y 50 personas. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Venga, a ver quién encuentra el trillón de diferencias. Mientras tanto, a día de hoy, todavía cierta prensa de izquierda sigue con la historia a ver si cuela. Por ejemplo, Ignacio Escolar compartía un artículo de El Diario en el que daban eco a un vídeo de Al Jazeera que ponía en duda la versión israelí, que ya no es una versión israelí, que ya es la versión que sostienen la mayoría de observadores internacionales. Pero bueno, cada uno con su tema. Mira que no me gusta la violencia, pero a veces es que es necesaria. Y estos serían los que por lo menos están con la historia de, bueno, vamos a dar las dos versiones, no descartemos nada apresuradamente. Porque por otro lado tenemos a grandes políticos españoles como nuestra ilustrísima Ione Belarra, azuzada por la terminal de propaganda de Canal Red dirigida por la excoleta mayor, que sigue en su ida hacia adelante, haciendo un pavoroso ridículo en plena radiotelevisión española. Hace un momento ha responsabilizado a Israel del ataque al hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel? Porque toda la comunidad internacional tiene dudas sobre de quién es la autoría de atacar ese hospital. ¿Qué pruebas tiene de que ha sido Israel?
Mira, ayer le decía a un compañero que cuando se produce un bombardeo a un hospital con miles de personas que estaban no solo siendo atendidas, sino refugiadas, y hay centenares de niños muertos, la tarea de los medios de comunicación no es decir que hay una gente que dice que llueve y otra gente que dice que no llueve, es salir ahí fuera y comprobar si llueve. Y tras una primera cagada, eso es lo que habrían hecho y habrían concluido que las fuentes de Hamás que reportaban que un hospital había sido bombardeado y que habían muerto más de 500 personas eran sencillamente falsas. Y lo que dicen mismamente la persona que está allí representando a Radio Nacional, personas con muchísimo prestigio que están, creo, fuera de toda sospecha. Se refiere a los terroristas de Hamás. Es que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacerle a ese hospital eso es el Estado de Israel. Una explosión en un parking. Porque fue atacado con misiles. Entonces, efectivamente, ¿tengo yo pruebas? A ver, Ione Belarra, por favor, vuelve a repetirme esto. ¿Tengo yo pruebas? ¿Pueden los medios de comunicación hacer más y comprobar cuál es la versión correcta? Yo creo que sí. Creo que en este caso uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta que existe de respaldo al Estado de Israel apoyado por los Estados Unidos. Pues sí, amigos, a día de hoy esto es una ministra en España. Irene Montero, por su parte, se ve que tiene un poco de pelusilla hacia el protagonismo que ha tenido estos días Ione Belarra y no ha querido quedarse atrás. Estamos ante un genocidio. Voy a coger una cosa de la estantería que es para ti. Ante un genocidio planificado por el Estado de Israel y su gobierno de extrema derecha. Creo que el tema aquí no es las competencias del gobierno, sino qué podemos hacer para pararle los pies a Netanyahu. Nosotras estamos proponiendo medidas como sanciones económicas para los responsables políticos de este genocidio, tanto Netanyahu, su ministro de Defensa, quienes están tomando esas decisiones de dejar a los palestinos y a las palestinas, al conjunto de la población civil, sin agua, sin luz, intentando garantizar que se produce, como les digo, un auténtico genocidio planificado. Cuando estamos ante una violación abierta del derecho internacional humanitario, cuando estamos hablando de crímenes de guerra, esto no es un problema de competencias en el gobierno de coalición. Por supuesto, si me pregunta por las competencias en el gobierno, pues sí, igual que las cuestiones relacionadas con igualdad o con trabajo son competencia de Podemos y las pactamos en el gobierno de coalición, todas las cuestiones de relevancia, tanto de exteriores como de cualquier otra materia, deberían ser pactadas, porque eso es lo que ha votado la ciudadanía. Por lo que esto ya ha llegado a un punto que va más o menos de ver quién tiene un discurso más incendiario y vehemente. Y todos estos discursos, que son internacionalmente promovidos por nuestro wokismo, pues han generado una oleada de violencia en toda Europa que ha cristalizado en distintos atentados y ataques hacia la población judía. Mientras una sinagoga en Berlín era atacada con cócteles Molotov, el presidente francés Emmanuel Macron decía que todos los estados europeos son vulnerables ante la alerta terrorista. Y es que el Louvre y el Palacio de Versalles fueron evacuados por temor a un atentado terrorista, después de que un profesor fuese apuñalado hasta la muerte por un islamista a pocos días del aniversario de la decapitación de otro profesor de nombre Samuel Paty por parte de otro yihadista de origen checheno. Hace unos días, el pasado 16 de octubre, en Bruselas, un hombre armado mataba a 2 ciudadanos suecos en pleno centro al grito de Allahu Akbar. Y el otro día, en el centro de Melilla, un grupo de manifestantes se concentraba delante de una sinagoga para protestar por la masacre que Israel habría cometido sobre este hospital palestino. En este contexto, en España, algunos piden que suba el nivel de alerta terrorista a 5. Y ojo que ante todo esto, amebas humanas, como el activista de extrema izquierda Gerardo TC, culpan a Israel y a todos aquellos que apoyan a su respuesta contra Hamás. No se puede ser más imbécil. Como explicaba en un siempre tedioso ladrillo tuitero, en el que básicamente intentaba convencer al personal que los responsables de la inseguridad en Europa ante la escalada de antisemitismo eran aquellos que se habían solidarizado con el pueblo de Israel después de que sufriera el mayor atentado terrorista después del 11 de septiembre, y no los que están sistemáticamente alimentando bulos y divulgando la propaganda del terrorismo yihadista, algo que el propio Gerardo TC hace con bastante soltura. Por ejemplo, en artículos de humor involuntario como este que subió a Contexto y en el que nos comentaba si acaso el bombardeo al hospital no podría haber sido Israel. Lo hacía ahí con el rollo irónico, ¿no? Dando a entender que sí que habían sido ellos. ¿Cómo no van a ser ellos? Tienen que ser ellos, los judíos. El judío. Proba, el judío. Columnas publicadas en una sección llamada El Mentidero, que me imagino que esa será la razón por la que todavía ni lo ha retirado ni lo ha desmentido. Y es que en la izquierda española, en lo que se refiere al conflicto entre Israel y Palestina, tenemos a dos grupos. Ambos son muy parecidos. Son hijos de puta. Los dos se dedican a hacer propaganda, lo que pasa es que unos lo hacen de forma desacomplejada y otros tienden a proceder a buscar una suerte de falsa equidistancia. Por un lado están los que abiertamente defienden a los terroristas y reaccionaron con entusiasmo a la masacre
masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas. ¡Hijos de la gran puta! Nos podemos encontrar a la diputada de Sumar, Tess Sidi, que el sábado del atentado puso esto. Vale, no voy a hacer ningún comentario al respecto acerca de eso. Al ya retirado Pablo Echenique, que publicaría esto otro. Pero ándate en silla de ruedas a la puta que te parió. Hasta el mismo Pablo Iglesias, que afirma en su Twitter encontrarse en el lado correcto de la historia. Claro que sí, guapi. Y que ya no tiene las responsabilidades de su cargo de ex vicepresidente y va en modo full radical desacomplejado. Aunque hay que reconocer que el mayor exponente en España de este grupo de apologetas del terrorismo lo tenemos en el eurodiputado por Izquierda Unida Manu Pineda, un señor que directamente acude a actos de la yihad islámica y lo publica en su Facebook, que se fotografía junto con terroristas de la FPLP o que se retrata sin ningún tipo de rubor dándole la mano al líder del grupo terrorista Hamas. Empezamos con los hijos de puta, hijos de puta. Pues ahí le tenéis, en Bruselas haciendo apología del terrorismo y cobrando 107.944 euros. Claro que sí, campeón. Ya le sacó los colores el otro día una eurodiputada belga por celebrar los ataques de Hamas. I'm very shocked by the intervention of my colleague. We all here stand for human rights. We stand for the fact that all humans are equal. I really don't know where you have been staying the past days, but maybe you were on the moon or anywhere else. But have you seen what happened in Israel? Have you seen that people went into houses to find human beings, to bring them outside, to kill, kidnap, or kill the babies just because they are Jews? Do you remember history? Do you remember what happened on European soil? Do you want anything like that to happen again? Did you see that a teacher was killed in France last Friday? That today marks 3 years of the assassination and beheading of Samuel Paty? Why don't you speak up against the violation of our rights and our values in Europe? Have you seen the people also chanting in Rome, in London, in Paris, in Amsterdam, in Rotterdam, saying that we are the bad ones, saying that they are defending Palestinians, but in fact they are supporting the Islamic terror group Hamas? Did you see that? Why don't you speak against that? You know, the Palestinians are the first victims of the Hamas. Shame on you. Y esto sería el grupo de los que van de cara, de los que les da todo igual. Luego en el otro lado tendríamos a los Alan Barrosos. Aquellos que desde el segundo 1 se hicieron eco del bulo del hospital de Gaza, por ejemplo este señor escribiendo: Israel acaba de bombardear un hospital lleno de civiles en Gaza, se calcula 500 muertos y subiendo. No han avisado y estaba lleno de pacientes y refugiados, muchos de ellos niños. Esto no es defenderse, esto es un crimen de guerra genocida, asco. Para horas después subirse al altar de la moralidad y escribir sin ningún tipo de rubor: vamos a ver a la derecha retratarse mientras intentan justificar un crimen de guerra. Dirán que los enfermeros eran de Hamas o simplemente lo ignorarán como si no fuese importante. Pero condenar un ataque tan vil en función de quién sea el que muere es muy miserable. Que es curioso que diga esto porque es exactamente lo que hace el propio Alan Barroso. Y es que si miras su cuenta de Twitter entre el 7 y el 8 de octubre no le verás en ningún momento solidarizarse con el pueblo de Israel que acaba de recibir el peor atentado después del 11 de septiembre. No, Alan Barroso no es de ese estilo. Alan Barroso esperó 2 días para que aquello se calmase un poco y empezar con la retahíla de propaganda supuestamente en defensa del pueblo palestino. Eso sí, luego de forma tremendamente cínica se muestran muy preocupados cuando un grupo de manifestantes se concentra delante de una sinagoga en el centro de Melilla y nos intentan convencer de que generalizar está mal y que ser judío no implica apoyar a Israel, al igual que ser palestino pues no implica apoyar a Hamas. Y en el colmo del cinismo nos hace este vídeo. Una pregunta, ¿criticar a Israel por bombardear población civil en Gaza es antisemitismo u odio a los judíos? La respuesta es evidente, no lo es, pero algunos opinan distinto. Porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Recientemente hemos visto cómo grupos de judíos contrarios a la guerra entraban en el Capitolio de los Estados Unidos a protestar exigiendo dejar vivir a Gaza y terminar con los bombardeos. ¿Son acaso estas personas antisemitas que odian a los judíos? Pues evidentemente que no, de hecho son judíos. Igual que este otro grupo que protesta contra Israel, e igual que los millones de ciudadanos que han salido a las calles contra Netanyahu durante los últimos meses. Obviamente el problema actual no es contra los judíos, y si alguien tiene un problema con los judíos en general, entonces sí es antisemitismo y es deleznable. Pero es evidente que ser judío no implica apoyar los bombardeos contra población civil de Israel, al igual que ser palestino no implica apoyar el terrorismo de Hamas. Y de la misma forma, criticar al Estado de Israel por cometer crímenes de guerra no implica odiar al pueblo judío, al igual que criticar a Hamas por
por cometer actos terroristas no debería implicar odiar a los palestinos. Y vamos a ver, ser crítico con Israel, con su política exterior, con su política militar en Gaza, efectivamente no es antisemitismo. Ahora, dar carta de naturaleza a toda la información que sale de la Franja de Gaza, que está controlada por el grupo terrorista Hamas y que tiene como objetivo deshumanizar y criminalizar a los israelíes, inflando las cifras de muertos y acusándoles de genocidios y todo tipo de crímenes de guerra, pues aunque a ti no te guste, amigo Alan Barroso, sí que es un poco hacerle el juego sucio al antisemitismo. Basura. Miro tu mente y veo basura. Porque cuando tus fuentes y la de gran parte del periodismo patrio internacional provienen de un grupo que habla de la comunidad judía en términos que habrían ruborizado hasta el mismísimo Adolf Hitler, aquí tenéis unos ejemplos. وين مبنى ترك الله محمد جهاد التي يتبع محمد جهاد ويبات فيها محمد جهاد لا ترك باك ترك الله من والاهم اللهم عليك ترك الله محمد جهاد اللهم احسن باك الله محمد جهاد بددا محمد جهاد لا ترك محمد جهاد. Cuando la información de que un hospital ha sido bombardeado y que hay 500 víctimas y subiendo y que esto ha sido perpetrado por el ejército de Israel proviene directamente de esta tropa, de un grupo que llama a exterminar a los judíos, y tú no dudas ni un segundo en publicarla al tiempo que acusas al Estado de Israel de genocida, por supuesto, Alan Barroso, que estás bailándole el agua al antisemitismo y al odio a los judíos más desacomplejados del siglo XXI. Que yo sé que esto lo sabes, porque aunque seas un cínico de 3 pares de cojones, no eres tonto del todo. Déjame que lo piense. Y mucha de la gente que escucha tus críticas unilaterales, al tiempo que te escudas en una supuesta defensa de los derechos humanos, tampoco lo es. Así, un padre cuyos hijos han sido secuestrados por la banda terrorista Hamas, a la que tus jefes se niegan a llamar organización terrorista porque dicen que esa afirmación pues tiene sesgos políticos, tiene que aguantar cómo recitas toda la propaganda de Hamas en prime time para luego entrar a pintarte la cara. Yo antes que nada, mire, yo quisiera preguntarle a sus honorables panelistas que descuento que a ninguno de ellos, esta organización que ellos defienden como democrático, le raptó, le secuestró a los hijos como a mí. Y me permito recordarles que se han olvidado fácilmente lo de la memoria corta, quién les voló a Tocha. Ahora sí, estoy dispuesto a lo que usted me quiera preguntar. Y encima tienes la indecencia de poner cara de confusión como si lo que dijese el hombre este no fuese contigo, o estuviese malinterpretando tu sesudo análisis geopolítico. ¡Dios! ¡Estúpido! Mientras toda tu actividad en redes va dirigida a divulgar toda la propaganda que regurgita el terrorismo yihadista, que justifica simplemente añadiendo al principio de cada frase eso de no, los atentados de Hamas son condenables, pero el Estado de Israel genocida, están matando a miles de niños, acaban de bombardear un hospital, me lo han comunicado mis colegas, y al final utilizáis vuestra supuesta condena a Hamas como una justificación, como una bula papal, para luego haceros eco de toda información sin verificar que proviene de un territorio gobernado por terroristas, y que sirve para acusar sistemáticamente al Estado de Israel de cometer un genocidio contra el pueblo palestino. Por cierto, es interesante señalar que mientras los líderes de la Franja de Gaza claman abiertamente por el exterminio del pueblo judío y un 0% de judíos viven en territorios palestinos, el 21,1% de la población de Israel son musulmanes de origen árabe y por lo menos, hasta la pasada masacre del 7 de octubre, todos los días cruzaban la frontera unos 127.000 palestinos que trabajaban en Israel. Y mientras tanto, aquí en España tenemos a una parte de nuestra izquierda patria que parece que le da alergia todo lo que tenga que ver con las democracias liberales o con Occidente, la izquierda boba e ingenua que está con la pollada esta del Queers por Palestina, que tienen su termómetro moral atrofiado y que desde su más absoluto narcisismo son incapaces de entender que a día de hoy, en una Palestina libre, ellos serían los primeros en ser ejecutados. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero.
No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.